Bienvenidos a un nuevo capítulo de Filosofía para Vivir. Alejandro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, Pablo, acá en este especial que estamos haciendo y en una nueva temporada, con un nuevo formato que vamos a empezar Sí. a exhibir. Es un desafío para nosotros, que no estamos acostumbrados a esto, pero la idea es también entregar una imagen nueva y algunas otras ideas. Y hoy día nos junta un elemento especial, un evento especial Justamente. que tiene que ver con lo que nosotros hacemos cotidianamente, que es filosofía. Así es, Alejandro. Estamos en un formato especial, en un lugar especial. Nos estamos adaptando. Una nueva temporada que ha tenido bastantes frutos para nosotros. Porque Sí. llevamos muchos capítulos de Filosofía para Vivir. Yo me acuerdo cuando empezamos hace casi un año en la radio. En la radio, sí, solamente. Y solamente ahí. Y después continuamos nosotros. Así que ha sido muy bonito el camino que hemos recorrido. Sí, sobre todo algo que es llevar un poco la filosofía simple, de manera lo más simple posible a todos. Y hemos recibido hartas mensajes, digamos, incluso desde afuera. Hemos tenido algunos amigos ahí que nos han visto. Nos han reconocido en redes sociales últimamente. Sí. Oye, ustedes son los famosos de Sí, los Filosofía para famosos, Vivir, claro. por supuesto. No, pero más allá de eso, el llevar algunos pequeños conceptos de filosofía siempre es positivo, cumpliendo un poquito la función que queremos como escuela de filosofía. Así es. Y el día de hoy tenemos un capítulo especial para abrir esta tercera temporada porque vamos a celebrar el Día de la Filosofía. Este jueves 20 de noviembre celebramos el Día de la Filosofía y tenemos un invitado especial, ¿cierto? Que no está aquí físicamente con nosotros, sino que se encuentra a la distancia por videollamada, que es Francisco Duque, es el director nacional de Nueva Acrópolis, Chile. Don Francisco está por ahí, nos escucha fuerte y claro. ¿Todo bien? Fuerte y claro, Pablo y Alejandro. Estoy aquí precisamente a la distancia, pero presente con ustedes. Muy feliz de compartir este momento y esta especial celebración del Día Mundial de la Filosofía. Así es, bueno, nosotros queremos darle hoy día un nombre especial a este capítulo. Si bien celebramos el Día de la Filosofía, queremos saber, o el título sería, la importancia de una escuela de filosofía en el tiempo actual, en estos tiempos actuales. ¿Cuál es la verdadera importancia de una escuela de filosofía? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, un poco le propusimos este tema a don Francisco porque creemos que es importante que las personas conozcan qué es lo que hacemos. ¿Por qué hacemos filosofía en este mundo actual? Entonces, un poco esa era la idea. Y que nos hable un poco de su experiencia, del liderar una escuela de filosofía acá en Chile, qué significa y la importancia que tiene y por qué lo hacemos. ¿Quién mejor que nuestro director nacional nos pueda explicar eso? Así que le damos el pase a don Francisco para que nos pueda ir explicando más o menos la importancia de las escuelas de filosofía. Muy bien, muchas gracias por ese pase. Y para poder contextualizar el tema que ya nos tiene reunidos, hablemos un poco de qué es una escuela de filosofía, porque tal vez este concepto se compare, por ejemplo, con una facultad universitaria o con otros ambientes en donde se desenvuelve la filosofía. Pero nosotros queremos hacer un alcance especial y estamos refiriéndonos, cuando hablamos de una escuela de filosofía, a un espacio para reunir filósofos. Si bien es cierto, estudiamos filosofía, no obstante, nuestro objetivo fundamental es despertar filósofos, hacer de las personas algo que es propio de cada ser humano, es decir, un canal, un ambiente de reflexión, de diálogo, de conversación y de profundización de aquellas respuestas que se encuentran al alcance, pero que tienen que ser canalizadas por nuestras preguntas. Esto tenía sus espacios especiales en otros tiempos. Por ejemplo, en el mundo clásico, en donde las escuelas de filosofía entre los griegos o entre los romanos
Sí, fueron lugares conocidos, recurridos, visitados, y a los cuales pertenecieron una lista larga de grandes seres humanos, y otro tanto se dio en Oriente. Podemos citar la escuela de Confucio, por ejemplo, o las llamadas dárchanas, las escuelas de filosofía de la India. Este marco, por lo tanto, queremos aclararlo antes de pasar a explicar qué es lo que nosotros queremos promover y desarrollar con una escuela de filosofía. Y bueno, creado este ambiente a partir de 1957 en Buenos Aires, precisamente el recorrido de estos 68 años que ya llevamos presentes y ahora en casi 60 países del mundo, es poder tener este espacio de reunión, de encuentro entre muchos seres humanos para traer todas las inquietudes, las preguntas que de alguna manera comenzamos a desarrollar desde que somos pequeños, porque en verdad el filósofo despierta cuando somos muy pequeños, 4 años, por ejemplo, 5 años, y tironeamos las ropas de nuestros padres para preguntarnos por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué ocurre esta cosa? Desde ahí para adelante nuestras inquietudes se desarrollan, pero luego comienzan a adormecerse, y cuando ya entramos en la adultez, digamos, prácticamente pasan al olvido para caer en la rutina del día a día, de lo que nos mantiene constantemente ocupados. Es ahí donde queremos llegar nosotros. Es decir, despertar o redespertar al filósofo que hay en cada uno y darle el cauce, el espacio necesario para que estas preguntas fundamentales acerca de la vida, encuentren respuestas. Es lo que propone Nueva Acrópolis, y lo está haciendo como escuela de filosofía para mover la cultura, es decir, diversas puertas, podríamos decir, a través de las cuales nos podemos acercar a la filosofía y practicar el voluntariado, que sería la fórmula que vamos a usar para acercar precisamente a nuestra escuela a todos aquellos que están interesados. Así es que eso es, a grandes rasgos, el propósito que tenemos. Sí, obviamente dentro de todas las clases que nosotros vamos haciendo aquí en Acrópolis Concepción, surgen preguntas de algunas personas que hacen el primer curso. De hecho, hoy día estuve conversando con algunas personas y me preguntaban cuál era la diferencia entre un filósofo o el ser filósofo y alguien que estudia filosofía en una universidad. ¿Te ha pasado eso, Alejandro? ¿Te han preguntado? Sí. ¿Qué has logrado responder? Sí. Es una pregunta recurrente, incluso es la pregunta que yo le iba a hacer a Francisco, porque en el fondo lo que estamos planteando, o lo que él nos está diciendo, es que acá puede entrar cualquiera. O sea, Claro. cualquier persona podría venir a estudiar filosofía con nosotros, que sería la diferencia de lo que podría tener una facultad cualquiera. Entonces, esa, más que responder yo, me interesaría que nos dijera él que esta posibilidad de que vengan todos es bastante llamativa, porque esa hace la pregunta, o sea, ¿cuál es la diferencia entre alguien que estudia filosofía y nosotros que vamos ahora a empezar a participar de una escuela de filosofía como Nueva Acrópolis? O sea, sería, ¿todos son filósofos? ¿Todas las personas Claro. que vienen, todos pueden ser filósofos? ¿Considera usted que todos pueden ser filósofos? Es la pregunta. Claro. Sí, estamos de acuerdo con eso. Todos pueden ser filósofos. Ahora, esto y viene a ser claro también que lo planteemos de esta manera. No es que nuestros estudios, lo que planteamos al estudiar filosofía, sea algo superficial o que simplemente se desenvuelve como por el margen, podríamos decir, de un verdadero estudio dedicado o de una verdadera investigación, como las que plantean, por ejemplo, las facultades cuando se estudia licenciatura en filosofía y luego se continúa con posgrados. No obstante, el punto de partida tal vez es el diferente. Pensamos, como pensaron también los filósofos de todos los tiempos, que la filosofía es un quehacer, es una actividad que desde luego reúne nuestras características intelectuales, pero a eso suma
la aplicación, la práctica. La preocupación fundamental en que, a diferencia de estudiar filosofía de ser filósofo, es que el filósofo procura poner en práctica las enseñanzas, el aprendizaje, en las cuestiones cotidianas de la vida. Que no sean vías separadas, porque una cosa puede ser estudiar y otra cosa es simplemente vivir, sino más bien integrar el vivir, algo que todos tenemos que hacer porque en eso consiste la vida precisamente, pero hacerlo acompañado, de la mano podríamos decir, de las enseñanzas filosóficas. Creo que esa es la diferencia fundamental. El punto de partida entonces significa que está abierto esto a todos aquellos que realmente tienen interés en hacer este recorrido. Y lo que pedimos como prerequisito, bueno, podríamos compararlo, por ejemplo, con lo que planteaba en 3 etapas los alquimistas en el medioevo. Y decían que el primer paso es el querer. Así es que, ¿qué pedimos? ¿Cuál sería el requisito de entrada para convertirse o para despertar el filósofo que llevamos dentro? Comencemos por querer hacerlo, por poner verdaderamente nuestra fuerza interior en este objetivo. Y de ahí vendrán los otros. Saber, decían los alquimistas, y luego poder hacerlo. Eso sucintamente. Claro. Y dentro de esto lo que tú decías, o sea, hoy día la necesidad, yo también veo en estos cursos que hacemos de filosofía, donde vienen un buen número de jóvenes, y otros no tan jóvenes, porque en realidad la búsqueda es múltiple, pero sí siempre hay un buen número de jóvenes que tienen muchas dudas y que son a veces que siempre me parece que nosotros creamos una posibilidad de conversar temas o hacer preguntas que no hay lugares donde más se puede hacer o nadie se atreve. Por ejemplo, hoy día me preguntaban sobre la muerte, un joven de, no sé, 24 años, 25, que quería saber qué se decía de la muerte, más allá de lo que quizás él, de una educación religiosa, no sé, de su familia, la sociedad le planteaba. Y él tenía algunas ideas y algo había leído, y aparecía otro chico que hablaba sobre las virtudes, o sea, las virtudes son nuestras o son impuestas. Entonces, a veces nosotros pensamos, o la gente puede pensar, o todos, que en realidad a nadie le importan mucho estos temas, pero la verdad es que sí es un tema que hay muchos temas que esta escuela de filosofía, o la escuela de filosofía, me parece que genera un ambiente donde se pueden preguntar cosas sin temor, y que bueno, va a venir alguna respuesta, porque tampoco, yo creo que nosotros no tenemos la verdad, pero sí podemos orientar, a leer, a buscar, a seguir investigando, y también creo que eso es ese prerequisito que nos plantea, que es el querer, o sea, esa inquietud. También creo que nosotros la Acrópolis da ese espacio de pregunta y de respuesta. Yo creo ahí, Alejandro, que da, digamos, el primer elemento de por qué es importante una escuela de filosofía, los tiempos, dar el espacio. El espacio que permite poder conversar esos temas y que son necesarios, por supuesto. Porque no están en otro lado. Y la gente tiene esas dudas, tiene esos cuestionamientos. ¿Qué es ser bueno? ¿Cómo puedo profundizar un poco más? Son unas preguntas que me hicieron hoy día. Y está ese ánimo. Y gente, como dices tú, de 20 años, de 16 años, hay de todo. Entonces, es transversal. Yo igual aquí, aprovechando a Francisco, preguntarle cuál serían, digamos, otra de las importancias, aparte de tener este espacio, cuál sería otra importancia de las escuelas de filosofía el día de hoy. Tomando el tema de Partamos en este sentido por definir al filósofo, de acuerdo a cómo lo vemos en las distintas escuelas de filosofía que existieron a lo largo de la historia. Y ya lo decía Alejandro, es decir, no es que uno presuma que es sabio, sino más bien partimos de la base de que no lo somos. Y la libertad que nos permite la filosofía es que como buscadores
no tenemos necesariamente un piso o una plataforma ya establecida, sino nosotros mismos vamos construyendo esto. Esto nos permite, por lo tanto, la dosis de humildad suficiente como para determinar, esclarecer qué es lo que no manejamos, qué es lo que no sabemos, y a partir de ahí iniciar nuestra búsqueda. Por lo tanto, el filósofo va a tener un rol activo y eso va a permitirle irse encontrando con lo que podríamos denominar herramientas, porque en verdad se trata de un trabajo. ¿Qué características podemos ir descubriendo en esto? Bueno, tenemos ciertas fuerzas, una fortaleza, y en verdad la filosofía en primer lugar tiene que permitirnos descubrir esas fortalezas y poderlas poner en la práctica. Todos podemos ser un poco mejores de lo que somos. Creo que todos tenemos la capacidad de hacer un autoanálisis, una revisión de nosotros mismos, y a veces estamos conformes con algunas conquistas, con algunos logros, pero otras veces no. Otras veces nos recriminamos tal vez que nos faltó más esfuerzo o nos faltaron más capacidades. Por lo tanto, partimos de la base de que todos tenemos un potencial para desarrollar, y lo que necesitamos es precisamente querer ir hacia allá. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, a través de adquirir herramientas éticas. ¿Por qué éticas? Porque precisamente la ética nos pone en contacto con un conjunto de valores que son permanentes, es decir, que en toda la historia de la humanidad han sido igualmente válidos, que no son temporales, que no pasan de moda, digamos, que no constituyen simplemente algo que podemos encontrar en este tiempo y que no existía en el pasado y no existirá en el futuro. Por el contrario, la humanidad a lo largo de su historia va haciendo un recorrido, pero siempre se afirma sobre este tipo de fortalezas, sobre este tipo de valores. Otra de las grandes interrogantes que va surgiendo es cómo podemos conseguir un espacio de convivencia que sea mejor que el que tenemos. Yo creo que eso es una preocupación de todos los seres humanos. Todos necesitamos una mejor convivencia. Y este tipo de fortalezas también se va a dar. Finalmente, podríamos mencionar que todos queremos encontrar nuestro destino. Es decir, todos queremos saber hacia dónde podemos dirigir los esfuerzos de nuestra vida y en lo posible confluir de alguna manera con los otros seres humanos para sentirnos partícipes de una calidad humana, por así decirlo. Algo que podríamos llamar dignidad. Por lo tanto, todos vamos tras esa búsqueda. Ser más fuertes, tener una mejor convivencia y ser también más dignos. Son características que nos propone la filosofía. Estaba escuchándolo muy atento porque es buena síntesis, sobre todo, señor Pablo, una buena síntesis porque hoy día la sociedad, igual de esto que ser más fuerte, que si bien se plantea, pero hay siempre un punto de vista materialista, o sea, ser más exitoso, ten más, obtener más, pero no es una fortaleza así interna de poder, digamos, llevar la vida adelante. Que es un tema muy interesante que hay que analizar, o sea, porque esto lleva a, no sé, cuando las personas no podemos llevar o no pueden llevar la vida adelante, genera una serie de conflictos y eso se va a terminar expresando en la convivencia. O sea, si yo no soy capaz de llevar la vida adelante, voy a tener una mala convivencia, finalmente. Y nuestra vida no va a ser tan digna, sino que vamos a andar, digamos, muy complicados entre todos. Entonces, creo que sí, ese elemento de fortaleza, a mí me gusta mucho cuando planteamos los cursos, porque hay que cambiarlo no de la obtención de cosas, sino que la fortaleza interior para lo que estamos, digamos, para poder avanzar en la vida. A mí una de lo que estabas mencionando, igual que me llamó la atención, es el punto de partida de la humildad. Un poco parecido a lo que señala Sócrates. Es primero reconocer que no sabes, que eres ignorante. Justamente esa ignorancia te va a llevar a buscar el conocimiento que no tienes. Y que
yo creo que es característico eso del filósofo, porque cuando uno cree que sabe, yo creo que ya ahí perdiste. O sea, uno siempre empieza, y la enseñanza puede venir de cualquier persona, o de la naturaleza, o de un pequeño, o de donde sea. Y uno tiene que estar atento a que pueda recibir esa enseñanza. Y a veces nos cerramos, por orgullo, por falta de humildad, por lo que sea. Creemos que lo sabemos todo, pero no es así. O sea, siempre estamos en esa condición de querer aprender un poco más, de querer saber un poco más. Y eso nos mueve a todos, por eso estamos aquí. Bueno, vale. Bueno, nuestro director nos está haciendo un par de señas porque vamos a hacer una pequeña pausa, digamos, para mostrar todas nuestras actividades que tenemos. Así que quédense con nosotros, volvemos en unos minutos. Únete a nosotros para descubrir la magia del Tai Chi. Esta antigua práctica china puede brindarte una mejor salud, reducir el estrés y darte una mayor calidad de vida. Ven a nuestras clases, te esperamos. Ahí estaban todas nuestras actividades de la semana y volvemos con el capítulo de hoy. Alejandro, ¿qué más tenemos para hoy? Bueno, estamos hablando todo esto por el Día de la Filosofía y la importancia de una escuela de filosofía en el momento actual. Pero saber un poco de dónde viene el Día de la Filosofía, qué importancia tiene esta celebración, por qué lo estamos celebrando. Aparte que somos filósofos, pero claro, ¿por qué le hemos dado importancia a esto, señor? Creo que es una pregunta muy interesante porque es una iniciativa que surge en la UNESCO, es decir, en el seno de las Naciones Unidas. Esto ya hace varios años, por ahí por el 2005, justamente se lanza esta iniciativa de otorgarle a la filosofía, a la discusión filosófica, a la reflexión filosófica, un espacio a nivel internacional que permita traer de nuevo estos valores. A partir de ahí, entonces, es que se ha rescatado la figura de Sócrates y se lo ha propuesto como el arquetipo, podríamos decir, del filósofo, de ese filósofo de a pie que recorre las calles de la ciudad y que va despertando en la época de la Atenas del siglo IV a.C., va despertando en especial a los jóvenes. Él iba sobre uno, sobre otro, y haciendo preguntas, interrogando y proponiendo inquietudes. No imponía ningún tipo de pensamiento, por el contrario, lo que intentaba era despertar las inquietudes y a partir de las propias inquietudes comenzar a encontrar la respuesta. Así es que es un homenaje, creo que muy apropiado y desde luego totalmente en la línea de lo que plantea Nueva Acrópolis. Bueno, hablamos siempre de Sócrates, ¿cierto? Y muy interesante, como dice nuestro director, para nosotros es un modelo, o sea, es un modelo de escuela. Si bien él iba a la plaza pública a hablar, pero nosotros, bueno, tratamos de trasladar esa plaza pública para conversar, para, como decía adelante, no imponer una verdad porque nadie la tiene, pero sí la capacidad de reflexión, la capacidad de pregunta, ¿por qué? ¿Para qué?
y finalmente esa dignidad que delante nos planteaba, para mí es fundamental que está dentro de cada uno de nosotros esa capacidad de pensamiento. O sea, ¿qué más digno que un ser humano que pueda pensar, que pueda reflexionar, que pueda preguntar y buscar la verdad? El resto, si no tenemos esa libertad interior de ese pensamiento, no somos dignos. O sea, somos un poquito esclavos de los pensamientos, de las ideas, digamos, que andan dando vueltas, y la verdadera libertad es interior, y eso es dignidad. Sí, Alejandro, me gustaría, porque hemos estado hablando de la importancia de una escuela de filosofía, el Día de la Filosofía, pero quizás también invitar un poco también para ir siendo la parte de lo que es la conclusión, Nueva Acrópolis, esta escuela de filosofía, ¿dónde se encuentra? ¿En cuántos países estamos? ¿Qué estamos haciendo hoy en día por, digamos, la sociedad? ¿Tenemos una acción humanitaria? ¿Cuáles son las actividades que tenemos? Quizás un poco presentar al mundo a través de este pequeño capítulo, mostrar lo que hacemos. Francisco, no sé si nos quiere decir usted cuál es. Sí, yo creo que él lo tiene más claro que yo, la cantidad de... Nada. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son nuestras actividades? Bueno, en algún momento recordábamos el hecho del origen, del nacimiento de Nueva Acrópolis en 1957, es decir, hace 68 años y un poco más. Y a partir de ese momento un proceso de despertamiento y luego de maduración como para ir abriendo más escuelas desde su origen en diversos países. Hoy día estamos alcanzando prácticamente la presencia en 60 países más o menos en el mundo. Se hablan 25 idiomas distintos y tenemos un programa común. Tal vez una de las experiencias más interesantes es que nuestro programa de estudios es el mismo exactamente, el que se imparte en todos los países, solamente cambian las lenguas, pero eso permite que nos sintamos todos cerca. Ahora, las actividades que se despliegan son múltiples. En todo el ámbito de la cultura, podríamos, utilizando alguna terminología contemporánea, hablar de una cultura 360, es decir, que está desplegada en todos los ángulos. Todas las posibilidades culturales son puertas de entrada y la filosofía está en el centro, porque es precisamente el punto de partida de querer saber. El saber tiene muchísimas direcciones, pero primero hay que querer saber y hay que preguntarse las preguntas fundamentales. A partir de ahí, entonces, Nueva Acrópolis despliega toda su actividad. No se cierra, por lo tanto, esta actividad no se termina en ninguna parte del mundo, porque como estamos en los dos hemisferios, cuando algunos estamos tal vez llegando al final del día, otros en cambio están comenzando el día. Así es que el Día Mundial de la Filosofía se va a celebrar así, de manera a partir de tal vez el día miércoles mismo y hasta el viernes en todos los países del mundo. Sí. Y comentar nomás para cerrar esta parte que también estamos desde Arica hasta Puerto Montt, en Chile, pasando por diferentes sedes, no las voy a nombrar ahora, pero un saludo para todos, desde Arica a Puerto Montt, pasando por Santiago, Saldívar, Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué, y también Los Ángeles, y así vamos, Concepción, Talcahuano, etc. Entonces ahí pueden meterse a nuestras redes sociales, a la página web donde están cada una de nuestras sedes, y efectivamente también compartir que esta semana en diferentes sedes van a haber diferentes acciones, actividades con respecto al Día de la Filosofía, y prontamente otras actividades más. Así que la labor, como decía nuestro director, es inmensa, es muy grande, siempre nos gustaría hacer mucho más. Y bueno, estamos trabajando para eso voluntariamente en desarrollar muchas más actividades, pero no solamente más, sino que sean profundas y tengan con un sentido filosófico. Yo creo que esta actividad que estamos haciendo ahora, que es Filosofía para Vivir, es una de esas actividades que dice Alejandro, porque
nos arriesgamos, no sabemos mucho de comunicación. Nada, de hecho. Tenemos solamente la ganas de querer hablar algo de filosofía. Aquí armamos un set entre comillas, pero con esas ganas de de acercar la filosofía para vivir, a las personas que no sepan lo que es. Y por eso nace este programa, ¿no? Sí, sí. O sea, nace para acercar estos conceptos que a veces son muy lejanos, tratar de acercarlos en lo cotidiano y en lo práctico. Así que esperemos que podamos seguir haciendo más capítulos y que sigamos haciendo más escuelas también, por supuesto. Bueno, vamos a dar un poco el cierre, Alejandro y don Francisco. Me gustaría, Alejandro, que dieras tus últimas palabras, tus conclusiones respecto al Día de la Filosofía, y después te lo voy a pedir a don Francisco. Sí, nada, celebrar de la mejor manera que haciendo filosofía, seguir transmitiendo para nosotros lo más importante, que es esta búsqueda del conocimiento, estas preguntas naturales que todos tenemos. Y yo quiero también invitar a quienes nos ven, porque esto mucha gente la va a ver en vivo, pero después va a quedar grabado y lo van a ver en otros horarios, en otros días. Y siempre estar invitando a la filosofía para vivir, que es una filosofía práctica, que no es algo de libros, no es algo de museos, sino que es algo vivo. Y como los jóvenes, yo ya no soy joven, pero cuando era joven, y me permitió orientar vida, poder estudiar, poder trabajar, hacer una serie de acciones como todo el mundo, pero ya con una visión distinta. Y yo siempre invito a eso. Tú también llegaste siendo joven, quien está acá atrás de cámara también, y nuestro director nacional también llegó mucho más joven que nosotros, porque también fue joven, y avanzó en la filosofía y hemos formado una vida, no hemos dejado de hacer cosas. Y siempre yo quiero decir eso, que la filosofía es para vivir práctica. La filosofía no es para esconderse, no es para estar solos, es para compartir. Y en este Día de la Filosofía, y cuando nos vean, quiero siempre transmitir eso, que esto es vivencial, que hay que vivirlo. La vida va a seguir pasando. Cosas buenas, malas, regulares, pero la convicción interior, la fuerza interior que la filosofía te permite desarrollar, eso es lo que hace que de una u otra manera nuestra vida sea un poco mejor y colaborar con el mejoramiento de otros y finalmente la convivencia. Tendremos una mejor convivencia. Gracias, Alejandro, por esas reflexiones, como siempre. Don Francisco, si quiere dar una reflexión final, una conclusión al tema del Día de la Filosofía. Bueno, creo que Alejandro ha dicho las cosas fundamentales, pero a mí me resta agradecer, en primer lugar, el espacio que ustedes están creando constantemente para que justamente nos encontremos los filósofos, e invitar a todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, a participar precisamente, a integrar el filósofo que llevamos todos dentro y que nos acompañe en todas las actividades de nuestra propia vida, porque si hay algo que podemos llevar con nosotros y que incluso nos acompaña cuando descansamos, cuando dormimos, cuando nos distraemos, en todo momento, es el filósofo que llevamos dentro. Aprender a escuchar su voz, aprender a elevar un poco más allá del plano de los pensamientos, estas inquietudes, hacia el plano de las ideas, de modo que captemos justamente esas mismas grandes ideas que fueron las que llamaron la atención de un Platón, de un Pitágoras, bueno, ya hemos mencionado un Confucio, a un Lao Tse y muchos más. Por lo tanto, este es un día muy especial, este Día Mundial de la Filosofía, como para que este quehacer de todos los filósofos se explaye y se extienda en todo el mundo. Así es que esta es una invitación a que nos unamos, a que participemos todos juntos de esta celebración y desde luego a mantener despierto en nosotros el filósofo, no importa la edad que tengamos. Como decía Alejandro, algunos hemos tenido el privilegio de comenzar muy jóvenes en esto, pero un largo camino siempre comienza con un primer paso. Por lo tanto, todos podemos despertar ese filósofo que llevamos dentro en cualquier momento, en cualquier edad, y continuar por el camino de la filosofía. Así es que gracias, Alejandro, gracias, Paulo. De nada, Francisco. Bueno, ahí están las conclusiones. Muchas gracias igualmente
Alejandro, don Francisco, por esas reflexiones. Siempre es un agrado conversar con ustedes dos. Don Francisco lo hemos tenido en varias ocasiones. Sí. Presencialmente también. Sí, vamos a tener que contratarlo. Así que vamos a contratar próximamente, no se preocupen. Bueno, con esto vamos a ir dando el cierre al capítulo de hoy y recordarles a todos los que nos están viendo, los que nos escuchan, que todos estos capítulos siempre los pueden revisar nuevamente en nuestras redes sociales, Nueva Acrópolis Concepción Chile, YouTube y también nuestro Facebook. Pueden compartir el material, pueden comentar y hacer todo. Y en nuestro Instagram también nos están avisando. Oh, Así que próximamente un Instagram de Filosofía para Vivir. muy bien. Así que estamos con eso. Un abrazo fraterno para todos. Para todos. Nos vemos. Muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias, Francisco. Muy bien. Muy Muchas gracias. Cuídense. Bueno, Chao. Ok.